Bienvenidas y bienvenidos a Bioética para Beber News, donde analizaremos noticias que tal vez no sean las noticias de último momento, tal vez no sean todas malas noticias, pero sí serán noticias éticamente desafiantes. Por eso, Bioética para Beber News es lo que llamamos un antinoticiero que hacemos junto a Florencia Luna, hola Flor, Hola. Victoria Rodríguez, hola Vicky, Buenas, ¿cómo están? en esta tercera temporada de el podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo y así empezamos Bioética para Ver News. Bueno, la noticia que vamos a analizar y a trabajar hoy tiene como título la innovadora técnica genética que propone crear embriones humanos sintéticos a partir de células madres. Es una noticia de este año que fue publicada en un medio nacional argentino. Y esta noticia en realidad la elegimos porque tiene dos aristas. Uno, el propio resultado de la investigación en sí, que es la creación de embriones humanos sintéticos. Ahora vamos a hablar de qué se trata. Pero también tiene entrelazada una cuestión de integridad científica que también vamos a charlar con Flor. La noticia se trata de que varios grupos de investigación lograron, sin necesidad de óvulos ni espermas, sintetizar un embrión humano a partir de células madres. El objetivo de lograr estos embriones tiene que ver con cuestiones de investigación, no tiene fines clínicos. ¿Qué significa esto? Que la idea es entender un poco mejor cómo funciona el desarrollo embrionario, tal vez ciertas patologías genéticas que se dan en este periodo de los seres humanos, etc. Ambos grupos de investigadores ya habían logrado sintetizar embriones en otras especies, como en ratones, y lo habían hecho con éxito, y ahora lograron hacerlo en humanos. Flor, acá Vicky nos decía que esto, claro, a oídos de cualquier persona que está por ahí caminando en la calle, esto puede sonar un poco choqueante, ¿no? Como raro, como ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los desafíos o las preocupaciones éticas que tenemos que tener frente a esta clase de avances científicos, si los podemos llamar así? Mira, me parece que lo primero que tenemos que señalar es que vamos a plantear, o yo por lo menos me planteo más dudas que respuestas, y que lo que vamos a hacer, dado que este es un antinoticiero, en lugar de dar respuestas cabales, vamos a preguntarnos un poco qué es esto de generar embriones sintéticos humanos y cómo los podemos pensar, ¿no? Por un lado, uno los puede comparar con los embriones, digamos, como vos decías recién. En primer lugar, se trata de embriones que no fueron creados a partir de un óvulo y un espermatozoide, sino que son el producto de la reprogramación de células madre que son pluripotentes. Entonces quiere decir que tienen el ADN, la carga genética, idéntica a otra persona, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo los tenemos que tratar? ¿Qué es lo que podemos? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer a partir de esto. Primero, nos podemos preguntar si realmente necesitamos este tipo de tecnología, este tipo de embriones, porque piensen ustedes que además de los embriones naturales, que bueno, con los cuales no hacemos investigación, los embriones por los cuales después se continúa en embarazo, están los famosos embriones de la reproducción asistida, y con esos, sobre todo con los que se descartan, se puede hacer investigación. Entonces, una primer pregunta es decir, bueno, ¿realmente necesitamos otro tipo de embriones, además de los que ya tenemos y que tenemos muchísimos? Embriones de este tipo, embriones de las técnicas de reproducción asistida que no se usan, aquellos que quedan descartados porque las parejas ya lograron tener sus hijos, porque no quieren seguir teniendo otros, etcétera, etcétera. Bueno, una primer pregunta ligado a esto es que, bueno, se supone, y a ver, esto lo vamos charlando con la poca información que tenemos, que estos embriones son importantes, como vos decías, para poder estudiar ciertas enfermedades genéticas, pero yo creo que deben ser todavía más importantes
para poder estudiar ciertos problemas de esterilidad que, digamos, embriones muy tempranos presentan y a los que no tenemos acceso, porque aún esos embriones de las técnicas de reproducción asistida, y ojo, acá estoy yo pensando a partir de la noticia, esos embriones que tenemos en reproducción asistida, bueno, quiere decir que no se mallograron. En cambio, estos es como que empiezan a hacer todo el desarrollo desde la nada y uno puede ver, y esto es lo que los investigadores señalaban, por ejemplo, cuáles pueden ser las causas de ciertos problemas de fertilidad y sobre todo de pérdidas tempranas. Entonces, esto pareciera poder justificar que hagamos esto. Ahora, este, no, ahora lo que digo, este es un tipo de preguntas. Otro tipo de preguntas es, bueno, ¿y cómo tenemos que tratarlos? ¿Son embriones humanos, aunque son sintéticos? Y bueno, uno lo que se puede plantear es que efectivamente son embriones humanos y que en todo caso, aun si no provienen de un óvulo y un espermatozoide, en teoría, porque son el producto de, digamos, reprogramaciones de células madres pluripotentes, podrían transformarse en supuestamente cualquier órgano, pero también podrían transformarse en una persona, en esa persona del que tenemos todo ese ADN. Por lo tanto, digamos, tendríamos que tener los mismos cuidados, ya que además no hay regulación de esto, no hay ningún tipo de legislación en ninguna parte. Entonces, tendríamos que tener los mismos tipos de cuidados y protecciones que tenemos hacia los embriones que, por ejemplo, los embriones in vitro se pueden, digamos, cultivar hasta los 14 días. Entonces, en ese sentido, tendríamos que usar el mismo tipo de protecciones y de recaudos que normalmente tenemos con embriones humanos. Pero además, creo que hay otra cuestión más respecto del tratamiento y es los embriones humanos supuestamente se pueden transferir después a un útero materno. En este caso estaría, digamos, prohibido, ¿no? O estaría no permitido porque pensamos, no sabemos, digamos, todo esto es muy oscuro, no sabemos bien de qué se trata. Entonces, por una cuestión de cautela, por una cuestión de cuidado, uno debiera, por supuesto, no implantar, no transferir a ningún útero, ni humano, ni por supuesto animal, tampoco menos, eh, estos embriones. Una de las cosas que dice la nota tiene que ver con esto que vos mencionabas de los 14 días y de que los investigadores que trabajan con cuestiones que suceden en ese periodo del desarrollo, en realidad para saltar sobre esa legislación de los 14 días es que el uso de embriones sintéticos les permite hacer justamente esto. Entonces, digamos, ya por lo menos este grupo de investigadores que dice esto, bueno, el tener embriones sintéticos nos hace poder evadir esa ley para evadir en el sentido de poder usar esos embriones más allá del periodo de 14 días para saber qué pasa en esa caja negra que al final no podemos saber porque eventualmente ese embrión tiene que ser transferido al embrión humano natural, digamos, a los 14 días. No puede ser preservado en el laboratorio. Hay una cosa que me parece importante que aclaremos Sí, que en esto que vos tiene que decís, ser, perdón, tiene que ser transferido o no puede ser transferido, pero no se puede seguir cultivando más allá de los 14 días. exacto. Mi pregunta con esto es si realmente por el hecho de ser sintéticos no vamos a tener protecciones semejantes. Que yo sepa, eso no está dicho en ninguna parte y me parece, justamente parte del desafío, ver qué se hace porque en definitiva, bueno, lo que uno tiene que ver es, por ejemplo, que esos embriones, me parece que en primer lugar no tengan ningún tipo de sensibilidad.
en general el plazo ese de los 14 días se estableció porque lo que se piensa es que no hay una cresta neural y que Ujú. no hay posibilidad de ningún tipo de sintiencia, ¿no? De posibilidad de sentir. Entonces, lo mismo, a mi criterio, sucedería si es un embrión sintético, porque en definitiva, digamos, la diferencia es que no proviene de un óvulo y un espermatozoide, pero puede generar un ser humano, podría llegar a generar un ser humano, y en ese sentido me parece, o una persona, digamos, me parece que tenemos que quizás tener cuidado. Quizás yo sea un poco conservadora para esto, pero no sé si podemos saltarnos tan alegremente los 14 días. No sé de dónde se saca esa información. Bueno, es un poco lo que quienes consultan la nota que publica Infobae en junio, consulta un par de expertos y una de las respuestas es esto de, bueno, en teoría uno podría saltarse ese periodo con fines de investigación. Ellos hacen mucho hincapié en esto de el objetivo de este desarrollo, este resultado, no es el clínico, en el sentido de que no están pensando en transferir a un humano, a los humanos a alguien. Sí lo han hecho eh, el año pasado en ratones con nulo éxito, o sea que sintetizaron embriones de ratones, los transfirieron a una rata, digamos, y ese embrión no fue viable. eh, y creo que eso ha detenido un poco la investigación en ese sentido, si es que estaba virando para ese lado. Lo que quería que aclaremos es esto que vos mencionabas, la cantidad de embriones que están guardados después de la reproducción asistida, y esto también es re importante, y de hecho habíamos pensado en, de hecho, trabajar las dos noticias juntas, ¿no? Porque al final la reproducción asistida lo que hace es que tengamos muchos embriones que muchas veces no son todos transferidos a la mujer, entonces, o a la persona que va a gestar, entonces quedan en resguardo, y también hay un vacío normativo legal respecto a qué hacer con esos embriones, y ahora vamos a agregarle otra capa de complejidad a eso, ¿no? Con los sintéticos, que como decís vos, tampoco hay legislación ni normas, y bueno, estamos como duplicando muchos problemas que son, como vos decís, no sé si hay una versión más conservadora o liberal, pero creo que son problemas grandes que tienen que ver un poco con la identidad humana, con el estatus de persona, con un montón de cosas que están en juego, que al final el avance tecnológico va tan rápido y las preguntas éticas a veces no tanto, o por lo menos las respuestas o las normas. Sí, por ahí me parece que tendríamos que diferenciar distintas cuestiones. Uno son, digamos, las respuestas que podemos plantear desde la ética, otros son las respuestas que se pueden plantear desde el derecho, y también acá aparecen distintos problemas, ¿no? Porque no tenemos un derecho internacional que regule, digamos, qué hacer con este tipo de embriones en el mundo. Ujú. Entonces vemos después todos estos casos de turismos reproductivos o de turismo, en este caso sería de embriones o cosas por el estilo. Por otro lado, yo cuando vos hablabas, Pau, pensaba en el tema de, bueno, por un lado, estos embriones tienen características diferentes, no provienen de óvulos y espermatozoides. Sin embargo, se supone que podrían, dependiendo, digamos, si se los mejora, si se hace mejor la técnica, etcétera, podrían llegar a dar lugar a personas. Y en ese sentido, me parece que tenemos que tener cuidado. Por otro lado, es verdad que el objetivo no es generar personas, sino que es investigar, tener más conocimiento. Entonces, ese sería un punto. Otro punto que nosotros también podemos preguntarnos es, bueno, por ahí no es solo generar más conocimiento, sino que también quizás esto abre la puerta a, como yo decía hace un ratito, generar órganos Ujú. que sean, por ejemplo, compatibles con cada una de las personas. Entonces, si uno necesita un determinado tipo de órgano, desde los menos sofisticados o tejidos menos sofisticados a los más sofisticados, bueno, por ahí uno pueda recurrir a través de esta tecnología a su propio ADN.
y, digamos, generar a través de estos embriones sintéticos, después, digamos, diferenciarlos hacia órganos específicos. A ver, estoy haciendo un poquito, aclaro, de ciencia ficción, me estoy llevando, digamos, por la noticia, por las posibilidades que en general pensamos que se pueden abrir. Así que acá, digamos, se abren muchas cuestiones. Como vos decías, hay estudios en monos y en ratones en donde se vio que estos embriones sintéticos no se terminan de desarrollar. Entonces, pareciera que generar personas o seres humanos no es tan fácil. Pero bueno, igualmente uno se puede hacer este tipo de preguntas para tratar de entender si efectivamente podemos no tratarlos como embriones humanos, es decir, por ejemplo, no respetar ese plazo de los 14 días, y esto es válido. Yo creo que la pregunta, como decía hace un rato, que está ahí implícita, es el tema de qué sensibilidad pueden llegar a tener y que a medida que se van desarrollando pueden empezar a tener mayor sensibilidad. Entonces, si nos pasamos de esos 14 días, aún si no pueden llegar a terminar en una persona completamente formada, uno debiera preguntarse, pero bueno, esta entidad, Sí, digamos, ¿qué características tiene? ¿Qué posibilidades de sentir tiene? Y exacto. después tenemos una segunda cuestión que trae esta noticia, que vos lo señalaste al principio, y que tiene que ver con que este primer descubrimiento se anuncia en un congreso, en una exposición plenaria, y no está publicado, y unos meses más, y lo hace un equipo, creo que de Cambridge, con una universidad americana, y norteamericana, estadounidense, para ser más precisos, precisas. Eh, y por otro lado, hace, no sé, menos de un mes, 2 meses aproximadamente, hay un equipo israelí que sí publica un artículo en un journal académico con todo este desarrollo. Y entonces acá eh, aparece otras cuestiones que son muy importantes y que tienen que ver con este telón de fondo de la ética de la investigación, la competencia entre equipos de investigación, el dinero que está, digamos, involucrado por detrás, la posibilidad de patentes también que pueden llegar o de derechos de propiedad intelectual que puedan estar involucrados, en donde uno empieza a ver, bueno, que esa ciencia, ¿no? O esa imagen de la ciencia que teníamos hace algunas décadas, bueno, ya parece haber perdido entidad, ya no es más esa, digamos, qué sé yo, Sabin o estos investigadores que se inoculaban en ellos mismos o en sus hijos vacunas para probarlas por el bien de la humanidad o por el honor y la gloria únicamente, sino que aparecen, digamos, todas estas peleas científicas y tampoco es algo eh, tan inusual. Acordate, Pau, que ya en 1987, con el aislamiento del virus del VIH, hubo una gran pelea entre Robert Gallo, que era este investigador estadounidense, y Luc Montagnier, que era un investigador francés, y se disputaban quién había sido el que había logrado este descubrimiento tan trascendente. Y también en genética, en el 2015 pasó algo parecido, te acordás también, con el proyecto Genoma Humano, y ahí también hubo una discusión entre Francis Collins y Craig Venter respecto de quién había sido
el descubridor de esto? Por un lado, uno podría decir que también lo que hay es como el espíritu de la época, o sea, varios equipos que están investigando cosas muy parecidas en el mismo momento y unos llegan antes que otro. Esta es como una mirada también un poco menos insidiosa, ¿no? En donde, bueno, uno lo que dice es, bueno, están varios investigando quién llegó primero, quién hizo... Bueno, la otra es decir, bueno, están todos investigando porque también hay varios incentivos de diferente tipo operando en la ciencia actual y eso es lo que está también por detrás y que también es importante, yo creo, a veces tenerlo en cuenta, no para desmerecer los méritos científicos, porque son muy importantes, pero para saber dónde estamos parados, que no todo es un jardín de rosas o que hay espinas en esas rosas. Está bueno porque se cruza con esto que vos decías al principio de está muy oscuro. Al final no sabemos tanto de qué está pasando con este tipo de investigación y eso tiene que ver con que uno de estos grupos, como decías vos, no publicó estos resultados en una revista científica y la verdad que el hecho de publicar en revistas académicas que lleva un proceso de revisión por pares, es un paso muy importante a la hora de la investigación, digamos. La investigación en sí misma necesita ser publicada porque eso abre la posibilidad que otros investigadores primero la revisen para que ese artículo sea publicado, pero después abre el debate, ¿verdad? Y en esto de hacer memoria, en época de COVID intenso, digamos, las empresas o las universidades que estaban desarrollando vacunas rápidamente, de hecho las revistas científicas acortaron mucho los procesos de publicación justamente para que los resultados estuvieran rápidos, para que si hubiera alguna crítica fuerte para hacer, se pudiera hacer, digamos. Ese proceso es muy importante, luego hay que investigar y curiosamente, después de que los israelíes, o, sí, israelíes o de una universidad israelí, vamos a decir, que ya habían publicado, este segundo grupo de investigadores de Cambridge y el Instituto de Tecnología de California lo anuncian públicamente sin una publicación, ¿no? Una publicación científica, quiero decir. Entonces, bueno, Sí, ahí, en realidad primero es el anuncio de Cambridge y después aparece el artículo de estos investigadores de este instituto israelí. Me parece que es súper importante lo que señalabas, Pau. Además, me acordaba, hoy justo tuvimos una defensa de una maestría muy interesante en Flaxo, que era justamente sobre integridad. Y uno de los puntos que señalaba uno de los jurados era la importancia de la comunicación en ciencia, que es lo que vos estás diciendo, digamos, y no solo la importancia de la comunicación, sino que además estas investigaciones efectivamente sean repetibles, que se puedan replicar, ¿no? Es parte de todo digamos, el entramado científico y de integridad que tiene que estar ahí presente, ¿no? exacto. Pero era justamente esto que estaba señalando, ¿no? Bueno, cuáles son las pautas y cómo manejarnos de esta manera para que la investigación sea ética y además la investigación sea, digamos, respete los estándares de integridad científica, que es algo que, digamos, que en las últimas décadas empezó a tomarse mucha conciencia, ¿no? De problemas de fraudes, de no replicabilidad y de este tipo, que hace que bueno, se caiga una investigación, ¿no? Que el valor de esa investigación no sea el que pensábamos. Totalmente. O como en este caso, avanza tanto que al final no decidimos como sociedad o como grupo que está desarrollando, como grupo humano, digo, que existe, que está desarrollando estas cosas, bueno, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo manejar estas cosas? Entonces, en ese sentido, las publicaciones científicas también ayudan incluso a otras disciplinas a empezar a pensar eh, tal vez con un poco de anticipación, digamos, bueno, qué impactos positivos, negativos puede tener este tipo de avances, para también acompañar esa, por ahí, investigación más técnica, ¿no? Entonces eso lo hace súper importante. Por eso es que
para hablar de esta noticia que de por sí es densa, como decía Victoria hoy, es como impactante, ¿no? Uno dice, wow, un embrión sintético humano, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué? Eh, a su vez que queremos hablar de esto, que es importante y que hay que pensar, como vos decías, bueno, cómo vamos a tratar estos nuevos entes. En paralelo tenemos que pensar la integridad científica, bueno, cómo se está desarrollando esto, por qué se está desarrollando, cuáles son los objetivos, cuáles son los intereses que atrás. em, por eso, más allá que porque justo está mencionada en la noticia, pero nos pareció que las dos cosas tienen que ser analizadas un poco en paralelo, ¿verdad? Exactamente, me parece que tal como decíamos al principio, la idea es por ahí plantear quizás algunas respuestas en terrenos más conocidos y que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la integridad y ver cómo estos problemas se han ido repitiendo a lo largo de la historia, cómo uno tiene que entender también el funcionamiento de la ciencia y no ser tan por ahí ingenuas en la forma de pensarlo, ¿no? Y por otro lado, en qué consiste la investigación en sí, cuán relevante es, cuál es la importancia que tiene, algo que es fundamental en ética de la investigación, ¿no? Por eso yo decía, cuando leía la noticia pensaba, bueno, pero ¿realmente necesitamos estos embriones? Y bueno, pensaba, quizás sí, quizás necesitamos estos embriones porque hay cosas que los embriones de la reproducción asistida no nos pueden dar, información que no podemos obtener a través de este tipo de embriones. Pero, digamos, también tenemos que ver, bueno, cuáles son las consecuencias de empezar a generar este tipo de embriones cuando ya tenemos un surplus, digamos, de los embriones de la reproducción asistida. Y bueno, el otro punto que también es muy importante, como hablábamos al principio, es el tema de justamente cómo tratar básicamente estos embriones y si está permitido como pasar por alto las cautelas y los cuidados que tenemos para los embriones humanos. Por supuesto, algo que sí en general está acordado es esto de no implantarlos. Pero como vos bien señalabas, Pau, el tema de cuánto tiempo los podemos cultivar, los podemos permitir que se desarrollen y yo creo que todavía es más una pregunta y es debatible que haya una respuesta. Quizás los investigadores quieran esto y piensen que se puede hacer, pero bueno, hay que pensar en qué consiste, cuáles son las características de estos embriones a la hora de decidir qué vamos a poder hacer con ellos y no ir tan rápido, ¿no? Como decir, bueno, son sintéticos, entonces hago cualquier cosa. Me parece que eso no es tan así. Por lo menos me parece que es algo que tenemos que detenernos, consensuarlo realmente, hablar con expertos, embriólogos. Nosotros, bueno, vos sos médica, pero yo vengo de la filosofía, así que, digamos, todo el conocimiento de, bueno, el desarrollo, el tipo de sensibilidad, bueno, son datos empíricos con los que tenemos que, digamos, dialogar para ver efectivamente si está permitido seguir avanzando verdaderamente. Exacto, sí. Y después también tomar decisiones, digo, éticas en el sentido de, bueno, ¿qué debemos hacer más allá de que tal vez los embriones no sientan, pero bueno, como queremos tomar la decisión de no queremos, ¿no? Como es una cosa Sí, más de, digo, no solo dejarnos llevar por la empiria, sino sentémonos a pensar qué queremos como sociedad o qué nos parece que es lo mejor, qué debemos, qué no debemos hacer. Así que bueno, tenemos mucho sí, trabajo para hacer como eticistas, sí, evidentemente. por supuesto, no, y también pensaba esa, no dejarnos llevar por una visión, digamos, ingenua y demasiado optimista de la ciencia, ¿no? O sea, bueno, veamos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, digamos, regulemos esto, pensémoslo, seamos un poquito más cautos. En un libro que escribimos con Eduardo Rivera López, hablábamos de tres tipos de posiciones frente a estos avances genéticos.
está la posición del científico, digamos, de la ciencia como optimista, ¿no? Y pensar que se va a poder realizar de todo, que no necesariamente implica un optimismo ético. Ujú, Muchas exacto. veces aquellos que piensan que la ciencia va a poder hacer de todo y va a poder generar personas y bla, 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 son muy pesimistas éticamente, ¿eh? Porque piensan que esto es un horror, ¿no? Entonces, después están los escépticos científicos, digamos, que piensan, bueno, en realidad, bueno, no necesariamente la ciencia va a lograr tantas cosas y por ahí, digamos, van planteando límites, van a poder hacer algunas cosas, van a haber regulaciones que van a ir surgiendo y después tenemos a los pesimistas científicos que van a decir, bueno, la ciencia no puede avanzar tanto y la ética y la mirada científica no necesariamente coincide. A veces, como te decía, hay visiones muy optimistas científicamente, pero muy pesimistas desde la perspectiva ética, y otros que sí, que son optimistas también desde la perspectiva ética y piensan, bueno, no hay problema, se va a regular, se va a trabajar, como toda la ciencia, esto siempre se pudo hacer. Así que bueno, seguramente otra de nuestras noticias nos llevará hacia estos caminos, ¿no? Seguramente. Bueno, todos estos temas que tienen que ver con la ciencia, la integridad científica, la ética de la investigación, creo que vamos a seguir retomándolo con otras noticias y con otros planteos. Así es, Flor, vamos a seguir analizando noticias que, como decíamos al principio, a veces no son tan recientes, a veces no son tan negativas o tan impactantes, pero sí son noticias que consideramos que tienen desafíos éticos o que tienen cuestiones em, éticamente problemáticas o cosas que necesitamos pensar como seres humanos y como sociedad, y eso es lo que vamos a hacer acá con Florencia Luna, que está ahí, que la escuchamos atentamente, toda su sabiduría que nos comparte, con Vicky Rodríguez, que está del otro lado haciendo todo el apoyo técnico, y con toda nuestra oyentada que está ahí, que estaba esperando esta tercera temporada, así que nos vemos en el próximo episodio de Bioética para ver News, el antinoticiero, el podcast del programa de bioética de Flax Argentina.